Enrique debería continuar o no como técnico de la selección española. Pues la Federación Española ha confirmado que no continúa más a través de un comunicado de prensa, y también él a través de un comunicado ha dado las gracias de parte de todo su staff, de que había comenzado todo hace 4 años y que ha pasado el tiempo muy rápido, que estaba muy agradecido y decía hasta siempre. El nuevo técnico de la selección española será el señor Luis de la Fuente. Hasta hace unas horas era técnico de la selección sub-21, es la gran apuesta que tiene Rubiales, que valora la experiencia del técnico, sus éxitos en las categorías inferiores con 2 Eurocopas y la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Don Lisandro, ¿es acertada la decisión de la Federación Española? Bueno, es que aquí hay que separar, ¿verdad?, las dos cosas. La primera es la decisión que ellos toman con relación a Luis Enrique. Yo siento que esa decisión está dentro de los parámetros de cuando una selección fracasa, ¿verdad? Ayer hablábamos con Emiliano si era fracaso o era decepción, y yo decía que era más fracaso de Luis Enrique que de España, ¿verdad? Y lo exponía precisamente por su forma de ser de él, que es un tipo que no escucha, que se toma sus decisiones y nadie lo saca de ellas. No quisiera pensar que es soberbio, pero en alguna medida sí se escucha mucho que es así, que es maleducado, que tiene esas actitudes. Entonces, cuando tú sos así, es ejemplificar lo que muchos técnicos erróneamente quieren imitar, ¿verdad? Y yo lo he tenido en muchos técnicos en mi carrera como directiva, que siempre dicen yo me muero con la mía, ¿verdad? Solo por no querer escuchar un poquito, por no abrirse a sugerencias, y en este caso pues terminan muriéndose. El problema con Luis Enrique, o lo que sucede con este tipo de técnicos, es que no solo se mueren solos. Sí. En este caso se murió también la selección española en el Mundial, simplemente por su terquedad de no abrirse a sugerencias o a consejos. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, ¿verdad? Fue un fracaso de él especialmente, y entonces lo normal es que se tomen esas decisiones. Sumado que por su forma de ser, tiene un montón de anticuerpos en España. Entonces, o sea, para una federación tiene las dos situaciones, el fracaso deportivo y el ambiente generado. Entonces ninguno de los dos daba argumentos como para que él continuara. Así que yo creo que la Federación Española ha hecho bien, ¿verdad? Contrario a otros que están viendo los fracasos y continúan por no tener el valor de tomar ese tipo de decisiones. Ahora, en cuanto a la contratación del otro técnico, mira, eso solo el tiempo lo va a decir. Pienso que por el lado positivo, él tiene muchos años de estar trabajando con las selecciones menores, entonces conoce a la mayoría de los jugadores que posiblemente van a empezar a convocar, porque no estamos hablando de los jovencitos que tienen ahorita 18, 19 años, sino que los que tienen 25 y 26. Exacto. O 28, porque él ya tiene muchos años de estar trabajando con selecciones juveniles para la Federación de España. Ese lado puede ser positivo, pero aquí vamos a lo otro. Ya la experiencia a nivel competiciones, el manejo ya no de los niños que él tuvo, sino que de los adultos y ahora estrellas, es otra cosa. Entonces, esa decisión se va a medir si ha sido la correcta o no, después ya con los resultados que pueda tener la selección. Ahorita pues no se sabe. Entonces, por un lado, pues tiene el conocimiento de todos estos jugadores, por otro no tiene la experiencia. Hay que ver cuál pesa más, porque el conocimiento de los jugadores, si tiene buena relación con ellos y todo eso, pues le pueden ayudar a saber llevar bien un grupo, ¿verdad? Aunque no haya tenido la experiencia de manejar ese tipo de jugadores. Pero ya eso ya del tiempo depende, pero la decisión primordial que da lugar a la contratación de él era la destitución de Luis Enrique. Yo creo que sí, que hacen lo correcto.
Sí, creo que va por ahí, ¿no? Creo que fue una decisión institucional para seguir con un proyecto que ellos ya tenían en el camino. Seguramente el camino de ellos era con Luis Enrique, pero como dice Lisandro, los anticuerpos obligaron a la federación a tener que no cambiar el rumbo, sino cambiar quién maneja ese rumbo. Porque lo hablábamos ayer, si Luis Enrique seguía, porque él tenía ganas de seguir, y la federación hubiese seguido apoyando el proyecto, hubiesen trabajado 4 años o hasta la próxima competencia de una forma totalmente incómoda, porque Luis Enrique no iba a cambiar la forma de que él expresa sus ideas. Y la prensa española, sobre todo la prensa de Madrid, tenía un montón de material como para estarle bombardeando su proyecto y trabajar. Tal vez Luis Enrique, él podía absorber toda esa presión, pero la Federación Española creo que no era un buen ambiente, sobre todo eso para desarrollar jugadores, porque una cosa es llegar a un mundial como llegó, y la verdad que llegó como favorito y bien, y ahora los chicos de los que hablábamos, ¿no? Valde, Pedri, Gavi y todos los demás, obviamente iban a tener una presión mucho mayor. Si uno no la descargaba con la salida del entrenador, la iban a pasar mal los chicos, creo yo. Entonces creo que por ahí pasa ¿sí? lo de la Federación Española. Ese es otro punto, fíjate, Emiliano, que yo no lo había visto, que realmente también con esta decisión le estás quitando presión a estos jóvenes. Sí, presión y están poniendo a alguien, como dice usted, ¿no? Que ya tuvo a la mayoría de los que hoy son el presente del fútbol español y van a seguir desarrollando jugadores. Y como no tiene anticuerpos, obviamente la paciencia va a ser mucho mayor. Después, obviamente, lo van a analizar de acuerdo a los resultados y a cómo juega el equipo. Pero los equipos juveniles de España tienen una línea bien marcada. Y con 2 Eurocopas y una medalla de plata, obviamente se conjugan la formación con la competitividad. Y creo que por el momento pone paño frío en España. Eso no va a durar mucho, porque cuando empiece otra vez a rodar Nation Leagues o que venga una Eurocopa, va a volver a ser candidato y lo primero que le van a pedir es que mejore la actuación que tuvo en el Mundial. Ahí va a venir otra presión, pero no van a tener presión intermedia. Creo que este cuerpo técnico y jugadores van a poder trabajar con la presión de que fracasaron en el Mundial, pero con la tranquilidad de que los cañones no van a estar todos los días apuntados a ellos. Profe Elmer, acerca de esta decisión, ¿es acertada? Como decía Lisandro, y que eso es la realidad, el tiempo lo va a decir, pero esto revisando, ayer el señor productor nos compartía un hilo en relación a qué es lo que ha hecho Inglaterra, por ejemplo, para producir tantos jugadores y tener la selección que ahora tiene. Yo me he tomado el tiempo de leerlo y de empezar a buscar información en relación a eso, a ese plan de Inglaterra, que verdaderamente es un modelo para tomar algún punteo de ahí, algunas ideas y tropicalizarlo en nuestra región, no solo en El Salvador, en nuestra región. Por ejemplo, yo ayer veía perdón, profe, hay algo parecido. Lo que pasa es que nosotros hay lugares donde no queremos mirar porque en infraestructura no lleva una gran ventaja. Y creo que esos planes van más allá de la infraestructura. Tener un plan es lo que nunca tuvimos. Lo primero que tenemos que hacer es tener un plan y después ver de qué forma la infraestructura nos ayuda con ese plan. Pero México hace varios años tiene algo similar. Obviamente no, México está en un segundo o tercer plano mundial, pero está en el primer plano de donde nosotros competimos. Entonces, en México hay un programa nacional de formación de jugadores, pero eso lo pasa a la liga, ¿no? Ellos han creado un departamento exclusivo para el seguimiento de jugadores y ellos desde la federación son los que proveen a los equipos de material, tanto tecnológico como para el seguimiento de todos estos jugadores. Y por más allá que uno trabaje con Chivas, Monterrey, todo lo que ellos captan de los jugadores, ¿no? En cuestión de desarrollo, de números, de proyección de jugadores, todo eso tienen la obligación de compartirlo con la Federación Mexicana. Lo que pasa es que México ha hecho esto y, como igual que todos los del área, tiene un punto, digamos, tiene un techo, ¿no?, de formación.
lo que tendría que hacer México con estos jugadores es empezar a mandar más gente a las ligas importantes de Europa, que en un momento lo hizo, que hoy los tiene, pero sigue teniendo un techo porque todavía no van a equipos top, ¿no? Hoy el top es Lozano, digamos, sí, pero es el único. ¿Sabes qué pasa, Emiliano? Sí. Uno dice bien fácil, hay que mandar. Es que el problema no es de mandar, es que los quieran. Es que los quieran y que los sostengan. Correcto. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con México? La mayoría de los jugadores mexicanos que fueron, al final no se sostienen. No se sostuvieron. Y entonces, los mismos equipos después dicen, no, ellos en su casa, para allá pueden tener un rendimiento, pero aquí no. ¿Cuántos hay mexicanos que realmente tú oí mencionar semana tras semana en las diferentes ligas? Bien pocos. Sí, la verdad que el único ejemplo, digamos, o el mayor ejemplo es Guardado, es su capitán. Pero Guardado es un jugador que probablemente ya tendría que estar en el recambio, y como no tienen un jugador, primero de su recorrido, después de su experiencia y después de su calidad, no tienen reemplazante para él. HH estuvo bien y está jugando en la MLS porque no juega. Creo que el caso más resonante, para no hablar de un jugador de cancha, es Memo Ochoa. Memo Ochoa a todos nos parece un arquerazo de primer nivel, y en Europa no pudo encontrar un espacio donde dar ese salto de calidad. Pues sí. Entonces, llegas a eso, ¿verdad? Tú decís, vaya, mandémoslo, pues sí, pero si no hay equipo que lo quiera recibir. Ahí es una no realidad. Es así nomás. Y eso es lo que no entienden, ¿ya? Porque además tiene que ir también sujeto no solo a lo deportivo, sino que a lo cultural. Sí, también. no. Ahí hay muchos problemas. O sea, el jugador no aprende que tiene que adquirir una cultura, un comportamiento, un profesionalismo. Entonces van allá y quieren seguir en su comportamiento arcaico como lo tienen en los países latinoamericanos, y eso les cuesta un montón. Y el problema, profe, usted abrió una puerta enorme, y me encanta, porque es algo a lo que nosotros estamos años luz, pero si queremos, digamos, tener la posibilidad real, ¿no?, de estar en un mundiales juveniles y todo lo demás, tiene que ver con esto. Y usted hablaba algo bien claro, que tiene que ver la cultura del jugador. Pero si nosotros, como federación, ¿no?, elegimos jugadores, tiene que haber también no solo un perfil deportivo. Y creo que desde la entraña de la federación, ahí empiezan los problemas culturales. Porque no hay gente que quiera hacer un departamento o lo que sea de seguimiento a los jugadores, ¿no?, que tiene que ver con, entre otras cosas, con psicología deportiva. Pero la psicología deportiva te lleva a la sociología deportiva. Si vos vas, elegís, o sea, para vos proyectar un jugador tenés que elegir un lugar también donde el jugador se sienta lo menos visitante posible, ¿no?, para poder seguir y para que pueda desarrollarse no solo deportivamente, sino que la cultura tampoco le pegue tan fuerte. Yo le voy a hacer una pregunta a los tres ustedes, porque ustedes han ido a hacer esos cursos de técnica, porque ahí comienza también. Sí, es verdad. Les enseñan ahí no solamente cuestiones tácticas y todo, sino cuál tiene que ser su comportamiento, cuál tiene, porque tú oís cualquier comentario de un técnico de un partido que ha perdido, siempre fueron mejor que el rival. Nunca reconocen las virtudes del rival, sino que siempre fue porque el árbitro aquí, porque esto y lo otro, pero nunca por ellos. Nunca hay una autocrítica de ningún técnico. Uno que otro puede haberlo, y en algunos casos hay más que están como reconociendo ese hecho, pero ya ahí ya te das cuenta, porque tú entrenás y diriges a los jugadores con esa mentalidad tan arcaica de que todos son culpables menos uno. Claro. Y así no te vas a superar nunca. Yo le voy a pasar la pelota a Lisandro nuevamente en ese sentido. Yo creo, pero ese es un supuesto mío, en el sentido de que en nuestro medio somos muy resultadistas. Entonces el entrenador tiene que responderle a la dirigencia en términos de resultados, y obviamente no va a decir yo fallé y me equivoqué y todo lo demás, porque sabe que lo más seguro es que ya sabe que hay pláticas con otro entrenador, y si él acepta que él es el que se está equivocando, ya el siguiente fin de semana creo yo que no va a aparecer. Creo que eso podría condicionar lo que usted dice en términos del discurso del entrenador y la autocrítica, que si pasa o no sería importante saberlo, digamos, de los entrenadores
porque eso pasa mucho por la clave en términos de lo que uno tiene que mejorar, tener una autocrítica, saber que verdaderamente hablar con la gente que lo rodea a uno y decir qué hicimos mal o en qué me equivoqué para poder mejorar. Claro. Pero luego en temas de discurso pensaré yo que puede pasar por eso, porque el entrenador aquí está condicionado de que sabe que, además de que posiblemente no le han pagado el mes anterior, si no ha obtenido los resultados que la dirigencia puede esperar, el discurso tiene que ir en función de buscar responsables menos él, porque seguro ya el fin de semana siguiente no puede aparecer en el banquillo. Eso es mi supuesto, ¿verdad? Pues fíjate que mira, por eso es que yo siempre he dicho que tú tenés que medir el trabajo de un técnico no solo por los resultados, sino que el funcionamiento del equipo. Sé que el funcionamiento del equipo es un lenguaje distinto a los resultados. Sí. Entonces, si tú no tenés los resultados, pero tu funcionamiento te gusta, entonces tú le das tiempo, porque crees en lo que está haciendo. Sí. Tú ves qué es lo que le hace falta para que ese funcionamiento bueno, que te gusta, que lo ves funcionar, tenga los resultados. Entonces, en ese sentido, tú buscas qué jugador te puede hacer falta para darle los resultados a un buen funcionamiento. El punto es cuando no tenés ni resultados ni funcionamiento, o de repente te encontrás con resultados pero no el funcionamiento, porque cuando tú no tenés funcionamiento, el resultado, o sea, tarde o temprano llega. Si no lo tenés, se te cae. Entonces, por eso es que es importante. Ahora, el funcionamiento sí viene de la capacidad de un técnico. Te voy a poner un ejemplo. Y lo que usted dice de una planificación, sí. Abrió una puerta excelente, porque a mí es lo que, o sea, su discurso está de acuerdo con su acción. Obviamente usted tiene 30 años, ¿no?, como dirigente, y obviamente las últimas 11 finales ejemplifican lo que usted acaba de decir. Las últimas 11. Sí, las últimas 11. Pero no la planificación, porque hubo una planificación de 10 finales en la que usted estuvo y donde usted ya dejó de participar en un equipo nacional, se vio lo que pasó ahora. Llegaban a finales de reserva, de primera división y de femenino. Y este año ese mismo equipo ya van 2 años que no llega a nada. Que no tuvo un rumbo, no llega a las 3 cosas. Sí. Pero bueno, pero no quiero hablar de mi persona. No, pero le agradezco que me deje hablar de eso. ¿Sabe qué es lo que ha planteado usted? Es que usted lo está viendo desde la perspectiva de un proyecto deportivo y como consecuencia, si usted inicia planificando un proyecto deportivo y a la base tiene un entrenador, entenderemos que un entrenador serio, el discurso irá en coherencia de eso. Pero claro, nosotros cuando usted plantea en términos generales por qué el entrenador empieza a hacer como justificación de lo que por qué salió mal, menos la autocrítica, creo yo que va en relación a la condicionante de que no hay estabilidad laboral, no le han presentado un proyecto, entonces se pierde todos esos elementos. No, pero es que depende de ti, hombre, mira. No, es que sí, le entiendo, o sea, el punto. Tú como técnico tenés que si sos un técnico capaz, o sea, va a ser bien fácil transmitir tu mensaje. Sí. Es que eso pasa en todas partes, en cualquier profesión. Yo te voy a poner un ejemplo, y posiblemente me vayan a meter en líos, pero te voy a agarrar un equipo como que estuviéramos haciendo un ejercicio. El Atlético Marte con Ancheta y el Atlético Marte con el Piche Escudero. Sí. O sea, hace de caso que los equipos similares, que no, el otro tenía más nombres. A mí me parece que el de Ancheta en nombres y experiencia era más fuerte. Sí. Bueno, terminó en último lugar el último torneo, sí. Es del torneo ese, no de descender, pero sí del torneo ese, con los 2 defensas colombianos y todo eso. Sí, y el equipo no jugaba bien, jugaba todo feo, al pelotazo, leñatero y todo. Hoy tenés a un Piche Escudero y el equipo es otra cosa. Yo veo el funcionamiento de Marte, yo como directivo, yo me entusiasmo. Y si yo tengo la capacidad, me reúno y digo, ¿qué nos hace falta para de 10 ocasiones de gol que generamos y que la fallamos, que metamos 2? Decime qué necesitas, porque ya me convenció que sabe lo que está haciendo y me gusta lo que está haciendo. El punto es ese, cuando tú vas
y quitas cualquier estereotipo que haya y te dedicas a lo tuyo. Porque ¿cómo es posible que en funcionamiento estoy hablando? Sí. Es de más está decir que tuvo mejores resultados también que con el técnico anterior. Pero el funcionamiento, nadie va a discutir que fue un mucho mejor funcionamiento, inclusive que cuando estuvo Domici. Domici, ¿Te exacto. acordás que con Domici era todo al adelante, pero atrás era una coladera tremenda? Hoy, con el Pichi Escudero, el equipo encontró un equilibrio en todo su sector, que no le da para más, porque no tiene calidad de jugadores, pero lo que él sabe, lo está palpando en su trabajo. Entonces, cuando tú ves eso, claro, si tú sos una persona normal, llamémosle así, tú estás contento. Entonces, ves cómo lo apoyas. El punto es que muchos no llegan a eso porque no saben. Sí. Entonces, te quieren confundir, te quieren meter cosas en la cabeza y tú estás con la incomodidad. Mira, yo tuve una experiencia con un técnico. Eso fue un gran exjugador de Alianza y yo lo traje. Y todo ese primer torneo me pasó hablando. Bueno, llegó un punto en que él perdía. Y me insistía, no, al siguiente ganamos, al siguiente. Y yo por el cariño, por la figura de él, lo mantuve. Me desbarajustó todo el equipo para el siguiente torneo y volvió a armar otro totalmente distinto y que iba a jugar con una W y nos reunió en la reunión y nos habló de una W y nadie entendió al final qué quería con la W, pero bueno. Eso fue al inicio del campeonato. Entonces lo seguimos y el apoyo era mayoritariamente mío por el cariño que le tenía. El equipo al final no funcionaba. Sí. Entonces me vi obligado porque ya la presión, igual que en España, ya los aficionados, no, el cariño se tuve acaba. Que tomar la decisión de quitarlo. Tú sabes que en lugar de agradecer todo el apoyo que yo le di, salí hablando tonteras de uno. Entonces, pero a lo que voy yo es que el punto es que un técnico cuando no sabe, no sabe. No es cuestión de hablar y de creer que porque fuiste jugador vas a ser técnico, es mentira. Pero cuando sí sos una persona, a lo mejor no has sido jugador, en el caso del Pichi Escudero fue un gran jugador. Campeón mundial juvenil. Correcto, pero que sabe, tiene sus ideas claras, las plasmas. O sea, nosotros vámonos a un técnico nacional. Cuando estuvo Kiko Enríquez en Jocoro. En Jocoro. Sí, le cambió la forma de jugar. Le cambió la forma de jugar. Y fíjate que él se va. No sé qué motivos tuvo para haber dejado ese buen trabajo que llevaba. Y hoy llegó el otro técnico con esa base un poquito mejorada y que llegó a la final. Porque también siguió con esa dinámica de juego. Sí. ¿Profe, algo más que agregar? Bueno, tratando de retomar el tema en relación al cambio de entrenador de España, les hacía ese preámbulo en términos del plan de desarrollo que tiene Inglaterra, por ejemplo, que les decía que nos había compartido el productor, y por ejemplo, nosotros nos fuimos creo que a la parte del fútbol élite, a lo que debe de importar o a lo que ve resultados, pero ese plan de Inglaterra, por ejemplo, habla de la estandarización de las academias de fútbol, que por ejemplo aquí hay tanta academia de fútbol, no hay un método de trabajo, no hay un estándar, no hay una identidad, que todos deberían de ir en una misma dirección, porque al final la academia o la entendemos como ese espacio de esparcimiento, de diversión para los niños, en una actividad lúdica, deportiva y todo lo demás, o como ese proceso que también incluye esos elementos, pero encaminados a, en un futuro, a formar jugadores de alto rendimiento. Y para eso deberá haber procesos, mecanismos de medición y todo lo demás, para lograr un objetivo. Por ejemplo, nosotros ayer si veíamos que nos compartían información en términos de qué es lo que estamos haciendo, es que el comité de regularización se está reuniendo con la primera para que dé opciones de facilitar los jugadores para la selección al siguiente año y todo lo demás, y eso va a ser condicionado de acuerdo al plan que presente el entrenador, cuando yo creo que ya deberíamos, el entrenador ya tiene, no me corrijan si tiene más de un año ya, más año y medio, y entonces a estas alturas creo yo que la reunión de ayer debería de haber sido para presentar el plan de trabajo ya para el 2023. Y con base a ese plan,
Luego, hablar de la facilitación o el condicionar los préstamos para los microciclos, para todos los partidos amistosos y todo lo demás, porque la primera división los dirigentes ya la tendrían claro. Incluso creería yo que se sumarían completamente al apoyo en la medida que cuando uno tiene un buen plan, es fácil vender el producto. Claro, eso es lo que quiero y ahora ustedes tienen la decisión. Entonces, y que la primera división pudiese aportar sus argumentos en términos de qué le parece que no y todo eso de tal forma que los intereses de ambas partes, comité de regularización o federación, llamémosle, cuerpo técnico de selección y primera división puedan confluir, ¿verdad? De tal forma que todos caminen hacia una sola dirección. En el caso de España, es un entrenador, creo yo, que para todos desconocidos. Sí. Y es como van a quitar a Luis Enrique y van a traer a otro Luis que solo la única coincidencia parecía ser que es el nombre, nada más, ¿verdad? Sin embargo, atrás de esto hay una situación bien interesante, porque es un entrenador que inició antes del periodo del que es actualmente el presidente de la Federación Española, Rubiales. Quiere decir que ahí el que está en la presidencia, no sé si se conocían antes o no, o conocían su trabajo, pero no hay sesgo en el sentido de que, como yo no lo llevé, no es candidato para que pueda estar al frente de la selección española, ¿verdad? No, sino que es los atestados. Han revisado que tiene una formación, que ha trabajado posiblemente con la mayoría de estos jugadores que ya conformaron parte de la selección que ha participado en Qatar de España, y dentro de esto, por ejemplo, ya consiguió una Eurocopa en el 2015, medalla de plata en Juegos Olímpicos, o sea, ya tiene un proceso de formación. Claro, tiene resultados que lo avalan independientemente o a la par del funcionamiento de esas selecciones. Sí, ya fue jugador de primera división en España y pues luego ha pasado los procesos de formación y digamos, queremos entender que él entiende la filosofía con la cual se quiere dirigir ahora este proyecto de la Federación de España. Y aquí lo importante es que, bueno, claro, mucha gente le gusta el estilo de Luis Enrique y es como ahora, yo he leído comentarios de españoles que dicen, ahora me bajo de este barco, ¿verdad? Porque ya no va a estar Luis Enrique y todo lo demás. Pero a lo que voy es que es un proyecto verdaderamente, lo que no es lo importante la persona, en este caso el entrenador, sino el proyecto. A través de un plan diseñado y nada más, obviamente cuando alguien no funciona se aparta, pero el plan debe continuar porque hay objetivos, actividades, coherencia, metodología para el logro de objetivos y metas bien específicos. Entonces eso en el papel en este momento, pues luego lo que se ha hablado aquí, que el resultado claro que es importante, no va a ser la frase como la decía Luis Enrique, que creo yo que tal vez por ahí le faltó esa convicción que a lo mejor al hablarle a algunos jóvenes puede generar confusión en decir que el resultado no importa, a pesar de que tras de eso puede haber una filosofía, pero a un joven si no le saben explicar cómo que el resultado no importa, si en un partido de fútbol, por más que hablemos del juego bonito y todo lo demás, y más a nivel élite, lo que más importa es el resultado. Vamos a hacer una pausa ya que nos extendimos muchísimo hablando de ese tema. Ya regresamos con más en Los Ex del Fútbol. Los ex del fútbol. Regresamos. No hay mejor opción para pasar